Bienvenido, amigo, a este nuevo video donde exponemos a los booktubers y a los booktokers y otros personajes de las redes sociales que recomiendan libros y que muchas veces no los leen. Así que comenzamos con este video que encontré en redes sociales. ¿Qué tal, Infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Te traemos un top 10 muy especial, pues como sabrás, la novela es quizás el género que más disfrutan los lectores de todo el mundo. Y no es para menos, ya que se ha caracterizado a través del tiempo por regalarnos tramas monumentales e innovación a través de su estructura y temáticas. Como siempre tenemos claro que en esta lista hemos dejado muchos títulos por fuera, pero comprenderás que es imposible abarcar todas las maravillas que se han publicado desde que se inauguró la novela como género literario. En fin, a lo que nos interesa. Comencemos con este conteo que hemos organizado por año de publicación. No tiene nada que ver con que una novela sea mejor que otra. Diríamos que todas están en el mismo nivel de grandeza. Habiendo advertido sobre estos puntos, aquí vamos. En primer lugar tenemos a El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada entre 1605 y 1615. Además de ser un verdadero clásico de la literatura universal, inauguró la novela moderna y ha sido la más leída después de la Biblia. Su tono humorístico nos brinda una nueva visión del caballero andante, que hasta ese momento era un héroe muy serio. Saltamos a la Inglaterra victoriosa. Ahí nomás. Antes de Cumbres Borrascosas, vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha. Primero, es una gran selección. Me parece que si es que no seleccionaba a Don Quijote, pues posiblemente sería hasta criticada. Vamos a ver. La primera parte de Don Quijote y la segunda parte, bueno, están muy bien escritas, pero voy a leer solo unas pequeñas líneas para demostrar el estilo de Cervantes, que es muy parecido al estilo del escritor de Amadís de Gaula. Por ejemplo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lancen Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Podemos ver que el estilo fluye. El estilo de Cervantes es muy bueno. Es un estilo que es bastante sencillo de leer porque está bien trabajado, y eso pues yo creo que le daría pues un 10 obviamente, y justamente diría pues que realmente esta persona aquí no se ha equivocado y esto es verdadero. Ahora vamos con el siguiente libro, que es Cumbres Borrascosas. ¿Qué nos dirá de este libro? Diana con Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que vio la luz en 1847. Se trata de una novela muy novedosa para su tiempo, ya que usó varias voces narrativas que a los lectores los dejó desconcertados. Se convirtió en un clásico universal no solo por su innovadora. Aquí va a hablar de que este es un libro innovador, como vemos, que se ha convertido, dicen, en un clásico universal. El problema es de que muchas veces se convierte en clásico a cualquier persona que tiene contactos sociales, tiene dinero, o ha hecho algún favorcito a una persona que tenga mucho dinero, poder, esté en una situación política importante, tenga familiares en la política. Así funciona la literatura. Les voy a desmitificar. Vamos a ver, no hablaré por hablar. El primer párrafo siempre es el más corregido de cualquier obra literaria que ustedes tomen. Voy a empezar justamente con el primer párrafo de esta novela. Dice: he vuelto hace unos instantes de visitar a mi casero, y ya se me figura que ese solitario vecino va a inquietarme por más de una causa en este bello país, que ningún misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra. El señor Shatcliffe
y yo habríamos hecho una pareja ideal de compañeros, porque ese hombre me ha parecido extraordinario, y eso que no mostró reparar en la espontánea simpatía que me inspiró. El estilo es bastante confuso, bastante feo, se choca mucho. Por el contrario, metió los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco y sus ojos desaparecieron entre sus párpados cuando me oyó pronunciar mi nombre y preguntarle. Voy a ver si quizá un poco más adelante, en la mitad de la novela, hay algún párrafo que le salve a esta novela aparentemente muy buena. Vi en el camino a un mozo que trae leche a la granja y me preguntó si estábamos disgustados. Creyendo que se refería a la enfermedad de la señora, le dije que sí. Entonces me contestó, ¿habrán enviado a alguien en su persecución? Me quedé asombrada. Él, notando que yo no sabía nada, me dijo que una señora y un caballero se habían detenido a la puerta de un herrero para clavar la herradura de un caballo. Bueno, el estilo, como les digo, es terrible. Le falta fluidez, le falta trabajar a este estilo. Por lo tanto, yo le daría un 5 o un 4. Pero vamos a ver qué nos dice ella. La historia puede ser muy buena, pero si una historia está mal escrita, es imposible que la mayoría de gente la digiera. Estas son de esas obras que se vuelven clásicas más por lo que la crítica dice y normalmente la crítica responde a sus amistades, a sus amigos, responde obviamente a fines sociales, a fines poco éticos muchas veces, aunque otras veces también hay crítica que es bastante seria. Vamos a ver qué nos dice de esta novela. Estructura, sino por la sombra que se cierne sobre los personajes y la trama. En el puesto 3 ubicamos a Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Grandes esperanzas de Charles Dickens, dice. Pero ningún libro de Charles Dickens yo creo que vale la pena. Hay algunas historias que creo que quizás la historia esta de Navidad, que es muy conocida, pero el estilo realmente es terrible y lo voy a demostrar mientras esta mujer habla del libro. Yo les voy a leer el primer párrafo, que es lo más corregido del libro, por supuesto. Publicada entre 1860 y 1861, fue una de las obras emblemáticas de este autor, de narración exquisita y una historia que al lector mantiene expectante. Ya, narración exquisita y al lector lo mantiene expectante. Yo no sé eso qué persona lo dijo, pero seguro no lo dijo esta mujer, porque no creo que la haya leído. Y les voy a mostrar. Grandes esperanzas, dice capítulo 1. Como mi apellido es Pirrip y mi nombre de pila Felipe, mi lengua infantil, al querer pronunciar ambos nombres, no fue capaz de decir nada más largo ni más explícito que Pip. Por consiguiente, yo mismo me llamaba Pip y por Pip fue conocido en adelante. Sí se nota que es un ritmo exquisito, que de lo cual yo no le encuentro más que un 2, si es que le calificaría su estilo. Digo que Pirrip era el apellido de mi familia, fundándome en la autoridad de la cosa sepulcral de mi padre y de la familia y de la de mi hermana. Ese y de la de mí es terrible en los primeros párrafos, imagínense. La señora Joe Gargery y se casó con un herrero. Como yo nunca conocí a mi padre ni a mi madre, ni jamás vi un retrato de ninguno de los dos, porque aquellos tiempos eran muy anteriores a los de la fotografía, mis primeras suposiciones acerca de cómo serían mis padres se derivaban. No me tiene expectante, no me atrae, el, el estilo es confuso y para colmo los nombres en inglés pues poco ayudan, pero los de los nombres se podría disculpar siempre y cuando el estilo le rescatara, ¿no?, a este autor. Por lo tanto, veamos qué es lo que nos dice acerca de esta novela. Terrible novela. Las acompaña al protagonista durante su viaje desde la niñez hasta la vida adulta. En cuarto lugar está la novela Los Miserables de Víctor Hugo. Los Miserables de Víctor Hugo. Vamos a ver qué nos dice de esta novela muy conocida de la literatura francesa.
publicada en 1862 y que se ha convertido en un referente obligatorio en la literatura francesa y del mundo. Es considerada una verdadera obra maestra. Bueno, una verdadera obra maestra. Yo creo que Los Miserables es una gran obra. Sí, es una buena novela. Pero lo mejor de todo es de que el estilo es un estilo que se puede leer. Dice, Monseñor Charles Francis Bienvenu Myriel era obispo de Digne. Era un anciano de cerca de 75 años y ocupaba la sede de Digne desde 1806. Aunque este detalle no interesa en la manera alguna al fondo de lo que vamos a referir, quizá no sea inútil, aunque no sea más que para ser exactos en todo, indicar aquí los rumores y las habladurías que habían circulado acerca de su persona. En el momento en que llegó a la diócesis, verdadero o falso, lo que de los hombres se dice ocupa en su vida y sobre todo en su destino, tanto lugar como lo que hacen. Como ustedes pueden ver, es un estilo que fluye y a pesar de ser traducido del francés, es una novela que se nota que está bien trabajada, que tiene un estilo, que tiene fluidez y por lo tanto pues yo la recomendaría, le daría creo un 8. Su personaje principal, Jean Valjean, ha robado el corazón de millones de lectores alrededor del planeta. Llegamos a la mitad de nuestro conteo con Guerra y Paz de Lev Tolstoy, publicada entre 1865 y 1869. Este ha sido un clásico muy bien recibido por la crítica mundial y se considera la mejor obra lograda por el autor ruso. En ella nos muestra descripciones visuales detalladas que asemejan a tomas cinematográficas y lo hace de una forma magistral. Vamos a ver qué tan bueno es Leo Tolstoy. Yo realmente no le daría a Leo Tolstoy un buen puntaje porque de lo que he visto es malísimo. Pero bueno, leamos la primera parte, lo mejor, o sea, lo que se supone que el primer párrafo debe ser el que enganche. El primer párrafo es el más pulido, el que más veces se corrige. Entonces, aquí vamos a ver si vale o no vale. Primera parte. Bien, desde ahora, Génova y Luca no son más que haciendas, dominios de la familia Bonaparte. No, le garantizo a usted que si no me dice que estamos en guerra, si quiere atenuar aún todas las infamias, todas las atrocidades de este anticristo, de buena fe, creo que lo es, no querré saber nada de usted. No le consideraré amigo mío ni será nunca más el esclavo fiel que usted dice. Bien, buenos días, buenos días. Veo que le atemorizo. Siéntase y hablemos. Así hablaba en julio de 1805 Ana Pavlovna Scherer, dama de honor y parienta próxima de la emperatriz María Fedorovna, saliendo a recibir a un personaje muy grave, lleno de títulos, el príncipe Basilio, primero en lugar de la velada. Ana Pavlovna tosía hacía ya algunos días, una gripe, como decía ella, gripe. Entonces era una palabra nueva y muy poco usada. Todas las cartas que por la mañana habían enviado por medio de un lacayo de roja librea decían, sin distinción, si no tiene usted nada mejor que hacer, señor conde o príncipe, y si la perspectiva de pasar las primeras horas de la noche en casa de una pobre enferma no le aterroriza demasiado, me consideraré encantada recibiéndole en mi palacio entre 7 y 10. Anna Scher. Bueno, primeramente les comento que este arranque no le ayuda a Tolstoy, pero estoy seguro que ni el arranque ni el resto de la obra le va a ayudar. Este es una obra que seguramente este tipo, como les digo, si lo estudian bien, debió haber tenido obviamente nexos con gente muy importante y por eso se vuelve un clásico, un gran escritor aparentemente, cuando quizá en su tiempo hubieron muy buenos escritores que no fueron tan famosos como llegó a ser este tipo. Por ejemplo, a ver, en la mitad de la obra más o menos dice, últimamente Anatolio vivía en casa de Dolokov. El plan del rapto de la señorita Rostov había sido ideado y preparado por Dolokov, y el día en que Sonia escuchaba detrás de la puerta de Natasha y decidió salvarla
El plan debía ser ejecutado. Natacha había prometido a Kurawin que se reuniría con él a las 10 de la noche por la escalera de servicio. Kurawin la había de recoger en una troika que los esperaría y los conduciría al pueblecito Kamenka, a 70 verstas de Moscú, y allí un pope destruido los cazaría. Está terrible. Para mí, muy, muy, muy terrible. Y bueno, debo corregir la lectura, es un pope destituido, no destruido. Sin embargo, es terrible. Y ustedes van a notar la diferencia con lo que está bien escrito y lo que está mal escrito. No se trata solamente de decir este tipo escribió una novela enorme, muy gruesa, con muchas páginas, más de 1000 páginas en algunos casos, y simplemente porque la crítica dice es muy buena, uno dice sí, es muy buena, yo recomiendo, cuando ni siquiera, estoy seguro que ni siquiera esta señorita la ha leído. Sigamos escuchando. Marcando 50 años de la historia rusa. Luego de esta primera parte, ¿qué te va pareciendo la selección? Déjanos tus impresiones. Bueno, me parece pues que la selección está terrible y que esta señorita no ha leído ninguno de estos libros posiblemente. En los comentarios y no olvides suscribirte si te interesan estos temas. En el puesto 6 tenemos Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Crimen y Castigo. Este escritor es mucho mejor que León Tolstoy. Eso sí les puedo decir que tienen todo mi favor, el señor Dostoyevsky, porque se nota que trabaja mucho en su obra. Vamos a ver qué nos dice. Otro escritor ruso. Esta novela fue publicada en 1866 y, al igual que Guerra y Paz, se considera un clásico de la literatura rusa que todos deberíamos leer. Aquí acompañaremos el viaje de Raskolnikov. Perdón. Bueno, todos deberíamos leer. Ojalá ella también lo lea. Dice: una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, se nota cómo fluye, ¿sí o no? Un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S y, con paso lento e indeciso, se dirigió al puente K. Muy genial, me gusta eso de ponerle solo la S y la K, y de esa manera nos ayuda muchísimo a la gente que leemos en otros idiomas. Este escritor sí es un escritor universal que quería ser universal, que entiende que si la literatura suya va a ir a otros países tiene que estar bien corregida, y encima de eso tiene que también no usar nombres muy confusos. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Muy bien. Su cartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos y más una habitación. Parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. En esos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor que le humillaba y le daba a su semblante una expresión sombría. Genial, me gusta, por ejemplo, que ya empieza a poner emociones. En cambio, el otro escritor, comparándolo con Tolstoy, se pone a hablar de detalles imprecisos, detalles que no aportan nada a la historia, y, comienza, por ejemplo, con ese diálogo. Esa otra historia, por ejemplo, comienza con ese diálogo hablando acerca de Napoleón, y terrible, no atrae. En cambio, sí atrae, porque uno se da cuenta de que es una persona pobre, que ya tiene emociones desde el principio, desde el principio de la novela se nota que tiene miedo de que su casera, a la que le debe dinero, pues le vaya a encontrar, le vaya a ver. Encima de eso, pues tiene que pasar por una puerta que siempre está abierta, por donde pasa normalmente su casera, y él experimenta pues muchas emociones desde el inicio de la obra. Eso es ser un buen escritor. Sigamos con lo que manifiesta en este video esta señorita. Un joven de San Petersburgo, cuya complejidad psicológica nos atrapa.
En séptimo lugar hemos puesto a Ulises, de James Joyce, publicada en 1922. Se ha convertido para algunos en la mejor novela de habla inglesa del siglo XX, con estructura aparentemente caótica, un lenguaje en ocasiones obsceno, la técnica de monólogo interior y cientos de referencias literarias, culturales y filosóficas. El Ulises se puede interpretar como una obra que rompe todos los esquemas. Vamos con el... Habla muy bien supuestamente de Ulises. Ulises simplemente es una obra que posiblemente es un libro enorme que obviamente no es tan interesante y bueno, su estilo tampoco es tan bueno. Sin embargo, tiene fuerza. Eso le ayuda un poco a este autor, ¿sí? Pero dudo mucho que lo haya leído al libro. Dice, por ejemplo, majestuoso, el orondo Buck Mulligan llegó por el hueco de la escalera, portando un cuenco lleno de espuma sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaban. Un batín amarillo desatado se ondulaba delicadamente a su espalda en el aire apacible de la mañana. Elevó el cuenco y entonó. Bueno, perdón. Notamos que en este primer párrafo tiene corrección y en este primer párrafo existe un trabajo a medias. No tan bien como me gustaría leer, pero está trabajado lo suficientemente como para poder hacer que alguien lo pueda leer, al menos. Entonces dice, introibo ad altare Dei. Me gusta el hecho de poner latín en su literatura, ¿no? Se detuvo, escudriñó la escalera oscura, sinuosa y llamó rudamente. Sube, Kinch, sube, desgraciado jesuita. Solemnemente dio unos pasos al frente y se montó sobre la explanada redonda. Dio media vuelta y bendijo gravemente 3 veces la torre, la tierra circundante y las montañas que amanecían. Luego, al darse cuenta de Stephen Dadalus, se inclinó hacia él y trazó rápidas cruces en el aire, barbotando y agitando la cabeza. Stephen Dedalus, molesto y adormilado, apoyó los brazos en el remate de las escaleras y miró fríamente la cara agitada, barbotante. Ya, lo que puedo decir, por ejemplo, aquí es de que este escritor se toma muy en cuenta el hecho de ir anotando cada movimiento de una persona como si lo estuviera viendo. Y, y yo creo que de verdad ha visto una persona y conforme la persona iba actuando, él iba escribiendo y quizá de esa forma, por eso es tan descriptivo. Sin embargo, es tan descriptivo, pero al mismo tiempo no engancha. Es como yo decir, por ejemplo, una pared blanca, un piso café, una computadora sobre un escritorio y dos parlantes de computadora. Es una cuestión descriptiva, pero no es tan interesante. Eso puedo decir de Ulises. Sigamos. Puesto número 8. La señora Dalloway, de Virginia Woolf, publicada en 1925. Es la favorita de millones de lectores y expertos en materia literaria. Es una novela que nos cuenta un día en la vida. Es la preferida de los expertos en materia literaria. Significa que como yo no le voy a decir que es mi favorita, entonces ya valí como experto. Este tipo de, este tipo de comentarios provienen de periódicos donde escriben normalmente los artículos algunos escritores, podríamos decir, o periodistas que simplemente repiten y repiten como loros lo que escuchan de algún crítico o por ahí leen a unos 3 críticos, personas que quisieron quedar bien con el medio o que posiblemente dicen si digo que esto está mal o que está feo, me van a mirar mal o van a decir que yo no valgo como crítico, entonces tengo que decir que está bien aunque no lo sea. Y por eso terminan dando este tipo de comentarios tan obtusos, ¿no? Pero yo les voy a desmitificar aquello. Vamos a leer. La señora Dalloway
Sí, de Virginia Woolf. Veo que hay muchos escritores ingleses que les están dando, esta por ejemplo es otra británica, les dan demasiadas flores porque prácticamente tienen demasiado dinero, demasiado poder, en Inglaterra, y terminan haciendo que sean los escritores ingleses los que aparentemente crean un boom, crean lo mejor de lo mejor, cuando realmente es basura en muchos casos, como en este, por ejemplo. Dice, la señora Dalloway decidió que ella misma compraría las flores. Es la primera oración y creo que esta primera oración está bastante bien porque fluye. Sigamos con el segundo párrafo. Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Había que desmontar las puertas. Sacudirían los operarios de Rumpelmayer y entonces Clarissa Dalloway pensó, qué mañana diáfana, cuál regalada a unos niños en la playa. No es interesante, no llama la atención, no me, no me hace dar ganas de leerla. Lo que sí puedo decir en favor de ella es de que su estilo literario es sencillo y superior al de Charles Dickens, aunque separen de lengua algunos críticos expertos y digan no, es mentira. Qué fiesta, qué aventura. Siempre tuvo esta impresión cuando, con un leve gemido de las bisagras, que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón, en Burton, y salía al aire libre. Qué fresco, qué calmo, más silencioso que este. Desde luego, era el aire a primera hora de la mañana, como el golpe de una ola, como el beso de una ola, fresco y penetrante, y sin embargo, para una muchacha de 18 años, que eran los que entonces contaba, solemne, con la sensación que la embargaba mientras estaba en pie ante el balcón abierto, de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir, mirando las flores, mirando los árboles con el humo, sin que sinuoso surgía de ellos, y las cornejas alzándose y descendiendo, y contempló en pie hasta que Peter Walsh dijo, meditando entre vegetales, ¿qué fue eso? Prefiero a los hombres que a las coliflores. ¿Qué fue eso? Seguramente lo dijo a la hora del desayuno, una mañana en que ella había salido a la terraza. Peter Walsh regresaría de la India cualquiera de estos días. En junio o julio, Clarissa Dalloway lo había olvidado debido a lo aburridas que eran sus cartas. Y bueno, es tan aburrida posiblemente como la literatura de esta señora. Sigamos leyendo, sigamos escuchando, perdón, este video. De Clarissa Dalloway, una mujer de la sociedad inglesa en el periodo de entreguerras. El flujo de conciencia y los saltos de tiempo caracterizan la forma de narrar esta y otras novelas de la autora, lo cual la hace célebre e inolvidable. En noveno lugar situamos a En busca del tiempo perdido del escritor francés Marcel Proust. En busca del tiempo perdido. Esta es otra de esas novelas enormes de las cuales todos dicen que deberían leer, todos dicen que recomiendan leerla, pero que nadie las lee. Entonces, una novela compuesta de 7 novelas y todo el mundo dice, no, es que la parte más importante es cuando él agarra pues entonces este postre que no me acuerdo cómo se llamaba, la, creo que le llaman mojaibas, creo, acá en Latinoamérica, y le pega su mascada y cuando la masca pues empieza a recordar por el sabor y todo eso. Y entonces eso aparentemente es lo más bonito de todo esto. Sin embargo, no lo veo tan interesante. A mí lo que me gusta un poco es los chismes de la alta sociedad, de su forma de comportarse. Tiene algunas, algunas, algunos adornos su literatura y esos adornos hace que uno pueda decir, bueno, se ha esforzado por hacer literatura. Sin embargo, no es tan bueno. Hay gente que se cree que es experto en Proust, como se pronuncie,
y, y te hablan de estas novelas. Sin embargo, cuando tú les preguntas algo, realmente no te dicen nada, solamente te hablan en general. Entonces es una de esas novelas que todo el mundo dice es buena, que nadie las lee y que la gente critica diciendo, ah, es buenísima, simplemente para quedar bien con otras personas que también dicen lo mismo, para repetir como loros acerca de un libro que quizá ni siquiera lo leyeron, como esta señorita. Dice, así empieza: mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, y ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V, y así. Como ustedes pueden ver, no hay nada de interesante, no atrae el primer párrafo es larguísimo y seguramente si les sigo leyendo tampoco les va a interesar. Va a decir, por ejemplo, esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. No repugnaba mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida, y luego comenzaba a hacérseme ininteligible, lo mismo que después de la metempsicosis pierden su sentido los pensamientos de una vida anterior. El asunto del libro se desprendía de mi personalidad y yo quedaba libre de adaptarme o no a él. Enseguida recordaba la visión. Como pueden ver ustedes, no hay adornos aquí, hay muy poquitos adornos dentro de la obra y simplemente a mi forma de ver es bastante aburrida, ¿no? Pero narra su historia, creo, como niño bueno de la gran sociedad, de esa sociedad adinerada de la que muy poco se sabe, de la homosexualidad de esta gente y ese tipo de cuestiones, ¿no? De la forma como vejaban a sus vecinos. Eso, sin embargo, yo lo sé más porque lo he escuchado en un audiolibro. He leído, por ejemplo, el cómic, pero de ahí leerlo completamente este libro, pues es terrible porque no me atrae absolutamente porque su estilo, su estilo es muy impersonal, carente realmente de esa sensibilidad que debe tener la literatura de verdad. Pero como les digo, toda esta gente pertenece a la alta sociedad y entonces cuando eres pobre te haces buen escritor a fuerza de pulso, a fuerza de hacer las cosas bien, a fuerza de días y noches de trabajo constante. Y si no, puede ser un mal escritor y escribir un libro enorme, como todos los premios Planeta que ustedes conocen, o como estos libros, y pertenecer obviamente a una clase adinerada, y eso va a facilitarte muchísimo las cosas para convertirte en un nuevo boom latinoamericano o un boom internacional o universal. Sigamos. Publicada entre 1913 y 1927. Es una obra cumbre de la literatura universal, dividida en 7 novelas que profundizan sobre la condición humana a través del protagonista, quien hace un recorrido a través de sus recuerdos y las relaciones que se van entretejiendo a lo largo de la trama. Y por último, pero nunca menos importante, en el puesto 10 tenemos a 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1967 y considerada la obra más importante de la literatura hispanoamericana y que ha tenido una gran repercusión a nivel mundial. Se trata de una novela de realismo mágico que cuenta la historia de 7 generaciones de los Buendía, una familia que reside en el pueblo de Macondo. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro top 10 de las mejores. Bueno, 100 años de soledad, para quienes no lo han leído, es una gran obra. Al principio puede ser un poco difícil de entender, sobre todo el hecho de los nombres que se repiten demasiado.
Ese creo que es el único inconveniente de la obra. Sin embargo, García Márquez sabrá por qué lo hizo, él es el autor. Pero lo que me gusta de la obra es de que sí está pulida, sí está trabajada. Se nota que la han corregido más de 20 veces, y cuando una obra está corregida más de 20 veces, yo sé que por lo menos es bastante fluida, aunque no igual como lo quisiera yo haber leído. Me hubiera gustado que García Márquez la hubiera trabajado más. Sin embargo, ahí donde está bastante buena. Por ejemplo, inicia así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se les presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Como ustedes pueden ver, fluye, y cuando una novela fluye es porque está pulida. Y entonces yo a esta novela le daría no un 10, pero sí le daría un 9, con bastante agrado. Yo creo que es una novela muy buena, y también fluye su literatura, fluye lo que es el estilo, y eso pues hace notar que se trata de una novela bastante trabajada, de una novela que puede ser leída fácilmente. Y lo bueno es de que casi todas las novelas de García Márquez están bien corregidas, a excepción de un par o tres novelas que les falta trabajar. Sin embargo, la mayor parte de la literatura garcía marquiana es bastante buena. Terminemos este video y veamos qué nos dicen. Novelas de todos los tiempos. Esperamos que te animes a leerlas, porque no te van a defraudar. Si te gustó esta información... Bueno, realmente a mí, lo que es a mí, sí me defraudaron mucho. Algunas, no todas, por supuesto. Y me despido. Soy Antonio Campoverde y espero que te haya ayudado a mejorar un poco, a desmitificar esto, y te haya ayudado a no comerte novelas que quizá te, no te iban a gustar, o quizá te iban a ayudar, en vez de que a que te guste la literatura, más bien te van a ayudar a que odies la literatura por desconocimiento. Bueno, un abrazo cordial y fraterno para todos ustedes.